Bueno, entonces la idea de la clase de hoy es que arranquemos con los fallos Cerámica San Lorenzo, Viñas y Asociación Frente Vecinal, ¿no? Yo les quiero hacer algunas aclaraciones al respecto, y es que, como ustedes habrán visto, los tres fallos son fallos sumamente cortos, en donde la Corte no hace un análisis pormenorizado de los hechos del caso, de lo que se estaba discutiendo, ¿no? Es como que uno tiene que hacer un poco una exégesis de lo poquito que la Corte enuncia sobre el problema para poder entender cuál es el trasfondo, ¿no?, que refiere a cada uno de estos casos. Y esto tiene una razón de ser, y es que estos fallos están incorporados en la unidad justamente no tanto por el sentido de los hechos que se estaban discutiendo, que de hecho son de lo más variado y no involucran cuestiones constitucionales que nos interesen, digamos, a la materia que estamos analizando, ahora análisis jurisprudencial. En efecto, les podría decir que Cerámica San Lorenzo tenía que ver con la aplicación de la ley antimonopolio. Después, Viñas tenía que ver con una indemnización solicitada por contra el Ministerio de Justicia, y Frente Vecinal tenía que ver con la solicitud de partidas presupuestarias para pagar boletas de un partido político en la Cámara Nacional Electoral. Es decir, son temáticas que en sí mismas no vamos a desarrollar en la materia, por eso tampoco es que les pido a ustedes un análisis pormenorizado del entendimiento de los hechos, como sí sucedería con otras temáticas que estuvimos viendo en los fallos que vimos hasta ahora, en donde yo les recalcaba que lo más importante de esos casos era primero entender qué es lo que se estaba discutiendo. En estos tres casos que tenemos para analizar en el día de hoy, en esta noche, fresca, casi ya muy fresca, justamente a lo que apuntamos es a que veamos de qué manera la Corte o qué valor le da la Corte a sus propias decisiones, ¿no? Esto hay que contextualizarlo, ahí me da el pie un poquito uno de los comentarios que hacía Martín al comienzo de su intervención sobre el tema anterior, esto de la Constitución de 1949, mencionó Martín. Ustedes, si no lo saben, se los comento, entre varias de las cuestiones que mencionaba, que refería, que reglamentaba la Constitución del 49, había un artículo que disponía la obligatoriedad de las sentencias de la Corte. Ese artículo quedó sin efecto cuando se deja sin efecto la reforma del 49 en instancias del gobierno de facto del 57. Entonces, eso quiere decir que hoy por hoy, en la Constitución que tenemos vigente, no hay un artículo que disponga que las decisiones que toma la Corte son decisiones obligatorias para el resto del Poder Judicial, o sea, para los tribunales inferiores. Obviamente que el hecho de que sea la Corte la cabeza del Poder Judicial ya de por sí le otorga cierta validez moral a las decisiones que toman, e importa para los jueces que están por debajo de la Corte un necesario acatamiento de las doctrinas que la Corte, ¿no?, va adoptando a lo largo del tiempo. Pero no existe un deber de obligatoriedad, como sí podría suceder en otros casos, en otros tribunales, en otros países. En este contexto, las decisiones que estamos analizando, Viñas, Frente Vecinal y Cerámica San Lorenzo, se encarrilan a que profundicemos un poco a cómo la Corte se autoevalúa, ¿no? En función de no existir esta cláusula que dispone la obligatoriedad de sus precedentes, cómo la Corte se comunica con los tribunales inferiores cuando estos toman decisiones que están desviadas de las resoluciones que dicta la Corte para casos análogos. ¿Sí? Lo que vamos a observar en una seguidilla temporal, es decir, arrancando por Cerámica San Lorenzo, que es del 85, siguiendo por Viñas, que es del 2018, y terminando con Frente Vecinal, que es de 2020, lo que vamos a advertir es cómo la Corte fue profundizando, de alguna manera, los requisitos que debe seguir un juez de una instancia inferior para apartarse de las decisiones que la Corte toma para casos análogos. Entonces, en Cerámica San Lorenzo, lo que nosotros vemos es que la Corte lo que dice, en definitiva,
me permito de alguna manera parafrasearla, lo que dice la Corte es, cuando la Cámara Penal Económica resuelve la inaplicación de los plazos de prescripción configurados en la ley antimonopolio, en referencia puntual a un caso concreto que se daba en el caso de Cerámica San Lorenzo, de la empresa, lo que la Corte dice es, la Cámara Penal Económica prescindió de considerar la inteligencia acordada a esa ley por el tribunal, por la Corte Suprema. O sea, esa circunstancia basta para descalificar la decisión, porque más allá de que la Corte solo decide en procesos concretos que le son sometidos, y el fallo por ende no resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores, y acá me permito citar a la Corte, tienen el deber de conformar sus decisiones a las adoptadas por la Corte. La Corte sigue diciendo, de la doctrina antedicha emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal en su carácter de intérprete último de la Constitución Nacional. Acá lo que vemos que allá la Corte de 1985 lo que decía no es que los fallos son obligatorios, sino que los jueces inferiores tienen un deber de acatamiento que puede ser dejado de lado siempre que esos jueces inferiores aporten nuevos argumentos. Es decir, lo que la Corte le dice es, sí, perfecto, vos como regla general me tenés que seguir. Ahora, si te querés apartar, lo que tenés que hacer es demostrar con nuevos argumentos que existe una segunda alternativa de interpretación. La consecuencia de no hacer eso es descalificar la sentencia como arbitraria, por desconocimiento del derecho. ¿Sí? Esta doctrina que la Corte implementa a partir de Cerámica San Lorenzo, luego es profundizada, como les decía, en Viñas y en el recurso de hecho de la Asociación Frente Vecinal. En Viñas, ¿qué dice la Corte? ¿Alguien pudo identificar qué es lo que dice la Corte al respecto de este tema? La Corte cita a un fallo que es de mayo. Ajá. Y que lo compara con Vaca Narvaja. No lo vi eso, lo de Vaca Narvaja, perdón. Sí, Jofré Vaca Narvaja. Lo que pasaba acá era que de mayo quería que obtener un resarcimiento económico porque no habían... Estás hablando del caso de Mayo puntualmente. Sí. Claro, más allá de eso, Martín, más allá, como les decía, saliendo de los hechos del caso, porque los hechos no es que no nos... A ver, no quiero que me malinterpreten. A los efectos de la explicación del punto que integra el programa, no son importantes los hechos. ¿Sí? En el sentido de que no importa cuál era el motivo por el cual Viñas se había presentado a la justicia. Lo que me importa a mí es por qué la Corte revoca la decisión adoptada por el tribunal de la anterior instancia. Por lo que yo pude leer acá es porque no tuvo en cuenta el precedente de mayo. Exacto, o sea, lo que la Corte le dice, hasta ahí estamos perfecto, Martín. Es decir, la Corte le dice, en Viñas la Corte lo que va a decir es, el caso del señor Viñas es sustancialmente análogo al caso de Mayo que yo ya resolví. Sin embargo, el tribunal inferior no aplicó el criterio que yo adopté en de Mayo. Por ende, hace lugar y revoca la decisión, o sea, hace lugar al planteo de Viñas, revoca la decisión del juez y le dice, tenés que darle seguimiento a lo que yo dije en de Mayo. El problema que yo les estoy preguntando es, ¿qué dice la Corte?
en función, en relación a la obligatoriedad de sus precedentes. Fíjense ustedes el segundo párrafo del considerando. La Corte dice, las cuestiones ventiladas en este expediente son sustancialmente análogas a las consideradas y decididas por esta Corte en la causa de Mayo, de cuya doctrina la alzada se apartó sin haber satisfecho la carga argumentativa calificada de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de causas graves que hagan ineludible el cambio de la regla de derecho aplicable. Fíjense ustedes de qué manera complejizó el deber de los jueces inferiores para apartarse de las decisiones tomadas por la Corte o de los criterios tomados por la Corte. Acá lo que la Corte está diciendo en Viñas, en definitiva, es que para que un tribunal inferior a la Corte pueda apartarse de lo que la Corte dijo, ese tribunal tiene una carga argumentativa calificada de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de graves causas que justifiquen el apartamiento. Fíjense ustedes cómo en Cerámica San Lorenzo la Corte simplemente decía que para apartarse los jueces podían inferir nuevas razones. Acá le agrega a esas nuevas razones una complejidad. Dice, tenés la carga argumentativa calificada de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente que hay una grave causa que justifica que te apartes. Básicamente le pone un palo en la rueda a los jueces de la inferior instancia, porque dice, para que vos te puedas apartar, primero me tenés que demostrar todo esto. ¿Me siguen hasta acá? Profe, Sí. pregunta, porque creo que me mareé un poquito. Cuando decimos apartar, ¿a qué nos referimos? A no aplicar. Ah, ok. Al no aplicar los antecedentes, los fallos. Exacto. A no aplicar los antecedentes de fallos de la Corte. Claro, porque acá está, ¿no? Dice, cuando de las modalidades del supuesto a fallarse no resulta de manera clara el error y la inconveniencia de las decisiones ya recaídas sobre la cuestión legal del objeto del pleito, la solución del caso debe buscarse en la doctrina de los precedentes de la Corte Suprema, dada la autoridad institucional. Claro, pero es, está bien, listo. En este caso, o sea, después la Corte Suprema está diciendo que para apartar, hay alguien que tiene... Sí, Gabriela. A ver. Hay alguien que está hablando. Sí, Gabriela, ahí está. No, que lo que les decía, que lo que la Corte le está diciendo, que para apartarse de la jurisprudencia tienen que hacer, o sea, demostrarlo, o sea, tener un argumento y que no lo pueden hacer así porque sí. Exacto, tienen que demostrar que existe un error en el criterio de la Corte, básicamente. O sea, lo que acá vemos es cómo la Corte, entre la decisión de Cerámica San Lorenzo, que solamente exigía aportar nuevos argumentos, a Viñas, que es unos varios años después, lo que observamos es cómo la Corte complejizó esta potestad de los jueces inferiores a la Corte para apartarse de aquellos precedentes que la Corte dicta cuando resultan análogos a los que tramitan ante esos jueces. Esta situación se verifica también en el caso del 2020, en Frente Vecinal, vuelvo a repetir, con independencia de los hechos que no hacen a esta clase. Lo interesante es que la Cámara Electoral había tomado una decisión apartándose de una decisión tomada en un caso similar por la Corte Suprema. Entonces, cuando el caso llega a la Corte Suprema, la Corte le dice, las razones que invoca la Cámara, o sea, acá se nota que la Cámara quiso justificar por qué se apartó. Las razones invocadas por la Cámara Nacional Electoral para no aplicar la doctrina, esa doctrina, o sea, la del fallo o precedente análogo, no resultan idóneas ni suficientes para cumplir con la rigurosa carga argumentativa que exige para justificar el incumplimiento del deber que tienen los jueces inferiores
de conformar sus decisiones a las sentencias de este tribunal. O sea, acá vemos cómo esos criterios sentados y profundizados desde Cerámica San Lorenzo a Viñas son contrastados en un caso concreto en donde la Corte le dice a un tribunal inferior que hizo un esfuerzo por argumentar una decisión distinta, ese esfuerzo por argumentar no es suficiente como para justificar el apartamiento. De ahí que la Corte declara procedente el recurso de hecho deducido por el Frente Patriota Vecinal, hace lugar al recurso y revoca la decisión de la Cámara, remitiendo a la solución que había alcanzado en el precedente análogo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Vuelvo a ponerlos en contexto. El contexto de esto es una Corte tomando decisiones político-institucionales. Acá la Corte, acá no nos interesa lo que la Corte decide sobre el fondo de la cuestión, es decir, no entramos en la nimiedad de analizar cuál era el reclamo de Viñas, o cuál era el reclamo de Cerámica, o cuál era el reclamo del Frente Vecinal. Lo que nos interesa acá es cómo la Corte, ante la ausencia de una cláusula o de una norma que disponga cuál es el valor de sus sentencias, va haciendo una jurisprudencia que de alguna manera exige el cumplimiento de esas decisiones por parte de los tribunales inferiores, complejizando y creando de alguna manera pretorianamente requisitos para que solo ante el cumplimiento de esos requisitos se pueda eventualmente justificar un apartamiento de las decisiones tomadas por la Corte. ¿Sí? Esto es claramente, vuelvo a decir, con independencia de la temática involucrada en los tres fallos, que son tres temáticas totalmente diversas, lo que nos interesa es cómo la Corte adopta un rol de cabeza del Poder Judicial. ¿Martín? Sí, para que me quede claro, y es para confirmar si entendí, en un caso que sea análogo, mientras que los tribunales inferiores no tengan nuevos argumentos sólidos sobre ese determinado caso, se tendría que tomar el precedente de la Corte. Exacto, pero pará, te lo complejizo un poquito más. No solo nuevos argumentos. No solo nuevos argumentos, porque eso es algo que surge de Cerámica, sino también la carga argumentativa calificada que surge de Viñas. Esto de demostrar en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de causas graves que hagan ineludible cambiar el criterio. No es solo claro, aportar... Tiene que ser un argumento sólido que... Si por sólido entendés lo que la Corte dice en Viñas, está perfecto. Sí. Perfecto. Ahora esto es un poco la realidad, la ilusión que pasa en la práctica. Es decir, los jueces que están abajo de la Corte siempre toman decisiones en base a lo que dice la Corte. No, claramente que no, muchachos. Para eso existen los recursos, existen los mecanismos procesales para que cada juez pueda decidir en forma independiente de acuerdo a su criterio. Obviamente que siempre existe la necesidad de que si existe un fallo de la Corte que aborda determinado tema y ese fallo no va a ser tenido en cuenta por el juez X, ese juez justifique por qué se aparta. O que por lo menos diga, no lo comparto por esto y por esto. Ahora... Si omite esa acción, ¿podemos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, Carla. Vos podés ir solo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de que eso implique una violación de derechos humanos. Si no, lo que tenés es simplemente la posibilidad de recurrir en las distintas instancias. Pero acá te quiero decir una cosa que no es menor. Si vos, por ejemplo, iniciás una demanda, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Carla y Belén. Carla y Belén están en contra, tienen un problema, X, no sé, X. Por ejemplo, Carla me despidió a mí. Entonces yo voy a la justicia y digo, el despido de Carla fue injustificado.
Y la justicia se supone que me debería dar la razón porque mi caso es igual al caso de Ramiro, que también fue echado sin justificación por Carla. Y Ramiro tuvo suerte y la justicia llegó a la corte y la corte le dio la razón. ¿Sí? Entonces, se supone que yo voy y digo, hola, ¿qué tal? Yo también era compañera de trabajo de Ramiro, tuve el mismo problema, me echaron sin justificación, demando por todo esto y les recuerdo que la corte ya se expidió en el caso de mi compañero a favor de su reclamo. Pero supongamos que yo no tengo la suerte de Ramiro y me toca un juez que opina diferente a la corte. Entonces, ese juez va a poder, no necesariamente tiene que de primera instancia decir, ah, no, listo, ya hay sentencia de la corte, acato. El juez va a poder dictar la sentencia que quiera y yo voy a tener la posibilidad de apelar e ir a una cámara diciendo, che, pero mira, el juez de primera instancia falló sin tener en cuenta el fallo de la corte, que era de un compañero de trabajo en la misma situación que yo. La Cámara también va a tener la posibilidad o de acatar lo que dice la Corte o de no acatarlo. Y yo voy a poder ir a la tercera instancia, es decir, ir a la Corte eventualmente o a la Cámara, al Superior Tribunal de Provincia, si quisiera. ¿Se acuerdan eso que veíamos de pasar de una columna a la otra? Y cuando yo llegue a la Corte, si yo demuestro que hay una cuestión federal suficiente, porque para ir ascendiendo en mi escalada de primera, segunda y tercera instancia, tengo que ir cumpliendo requisitos procesales cada vez más complejos. Entonces, podría suceder que yo tenga esos requisitos procesales cumplidos que me habiliten llegar a la Corte y que entonces yo llegue a la Corte y tenga la justicia de que la Corte diga, revoco a las dos instancias anteriores porque fallaron en contra de mi precedente en el fallo Ramiro. ¿Me siguen hasta acá? Pero también podría suceder que la Corte no quiera expedirse o que yo no satisfaga los requisitos y aunque yo haya tenido a mi favor un precedente análogo, quizás no logre la misma solución que Ramiro. Esto es un poco parte del juego de la justicia. Se supone que los jueces tienen que conformar sus decisiones, pero también se supone que los jueces son independientes. Si no, cada juez de instancias inferiores a la Corte, su actividad se resumiría en buscar en Google si la Corte ya falló sobre un tema y aplicar eso y no dictar sentencia. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo es? Sí, Y sí. al mismo tiempo, en el supuesto, vamos a seguir el juego, en el supuesto de que yo no llegase a la Corte y por ende yo me quedase con una sentencia desfavorable, y no solo desfavorable a mis derechos, sino contraria a una sentencia de la Corte, si eso configura una violación de derechos humanos, yo podría ir a la Comisión y Corte Interamericana eventualmente, pero ya no iría contra el juez que falló en contra mío, o con la Cámara porque no acató lo que dijo la Corte. Iría contra el Estado argentino, iría contra el Estado argentino porque el Poder Judicial, en representación como uno de los poderes del Estado, violó mis derechos humanos. Pero para todo eso tengo que tener un derecho humano violado y plata para llegar a la Corte Interamericana. ¿Me siguen? Datazo. Buenísimo. Rosana, te doy la palabra, que la tenías vos primero y después Martín. Entonces, lo que yo entiendo, a ver si está bien. O sea, lo que estamos analizando no es la temática en sí de los fallos, Exacto. sino la posición que adopta la Corte en relación a resoluciones de los jueces de las instancias inferiores, ¿no? Exacto. Entonces, a ver. Sí, Roxana, perdona. Entonces, en algunos casos la ley les pide que argumenten y sean concluyentes ante una determinada sentencia. O sea, lo que analizamos son esas posiciones, o sea, cómo la Corte, o sea, cómo se maneja la Corte en las diferentes resoluciones de estos fallos, de estos tres fallos. ¿Sí? Exacto. O sea, lo que les estoy diciendo acá, que como ustedes, porque no sé si surgió en este grupo o en el grupo de la B2, perdonen que estoy con la cámara apagada, pero tengo poca señal y entonces así no se me corta el audio. Lo que la Corte, digamos, lo que nos interesa de estos fallos, ustedes habrán visto que los fallos son recortitos en relación con los otros que leímos, ¿o no? ¿No les llamó la atención que era un fallo de 2 hojas, un fallo de 3 hojas, otro fallo de 9?
Y que también, si ustedes observan, cuando la Corte analiza los hechos del caso, no se mete en qué es lo que estaba reclamando Viñas, qué es lo que estaba reclamando el Frente Vecinal y qué es lo que estaba reclamando Cerámica San Lorenzo. Simplemente Claro, simplemente lo hace de manera muy escueta. El trasfondo, el holding del fallo ahí, es justamente que la Corte lo que dice es, yo ya tengo un precedente análogo, los tribunales inferiores se tienen que ceñir a lo que yo dije en esos precedentes. Y si se quieren apartar, tienen que dar razones suficientes, sólidas, como dijo Martín, para poder apartarse. Si no, esa sentencia puede ser descalificada como arbitraria. Martín, o sea, cuando dice, yo para que lo entiendan mejor, y yo también porque así no me hago el lío, el holding del fallo, o sea, que tengan un precedente análogo sería a un fallo de la Corte Suprema, ¿no? Claro, o sea, cuando la Corte habla de precedentes análogos, habla de fallos de la misma Corte. De hecho, si vos te vas a otros fallos, por ejemplo a Lavi, a Cristina Fernández, van a ver que la Corte es sumamente autorreferencial. La Corte dice, yo ya lo dije esto en Soho, lo dije en Ganadera Los Lagos, lo dije en tal caso, lo dije en tal otro. La Corte va demostrando que el criterio que sostiene sobre determinados temas mantienen una cierta estructura, una cierta razón de ser. Por eso cuando la Corte dice, yo ya tengo un precedente análogo, se está refiriendo a que en otro caso ella misma ya falló sobre una circunstancia fáctica similar a la que se estaba planteando en estos supuestos. Por eso, entonces, cuando los jueces de instancias inferiores fallan, tienen que tener en cuenta los precedentes análogos de la Corte Suprema. Exacto. Que se otros fallos. Si no, la Corte Suprema lo que va a decir es que sean argumentativos y que justifiquen realmente por qué se hicieron, o sea, no los tomaron en cuenta, no tomaron en cuenta la jurisprudencia. Claro, Roxana, pero esa carga de argumentar se fue complejizando desde Cerámica San Lorenzo hasta Viñas y Frente Vecinal. Y no solo eso, también puede suceder que la Corte misma, por un cambio de composición o de contexto, cambie de criterio. Imagínense ustedes, como yo les decía, el caso Alavi. El caso Alavi bien podría haberse resuelto diciendo a la Corte, este supuesto yo ya lo resolví en Mujeres por la Vida, y rechazar la acción de Alavi. Sin embargo, la Corte quiso meterse y cambiar su criterio. Porque la Corte, cuando resuelve Alavi, ya tenía un precedente anterior que en un reclamo similar había rechazado. Sin embargo, no aplicó ese precedente y falló de una manera distinta como falló en Alavi. Entonces la Corte puede cambiar su criterio. Claro. Pero más allá de que la Corte puede cambiar su criterio, los jueces de los tribunales inferiores en principio deberían conformarse a lo que la Corte está diciendo en casos análogos. Ahora sí, Martín, te doy la palabra. Sí, con respecto a mi compañera que había dicho si se podría ir a la Corte Interamericana, yo estuve mirando y había un fallo que tenía una sentencia arbitraria, que es el fallo de la Corte Suprema en el caso de la comunidad homosexual argentina. En ese caso, ¿sí se podría ir a la Corte Interamericana? En el caso de la comunidad, vos decís el caso de la comunidad donde la Corte en principio le rechazó la personería. Sí. Bueno, después la Corte, digamos, ese caso después fue invalidado por otro donde la Corte le reconoce personería al CHA. Sí, en el 91. Exacto. O sea, la Corte después cambió su criterio. Perfectamente, si hubiera habido una violación de derechos humanos, podría haber sucedido. Lo que pasa es que tener en consideración que, con independencia del colectivo representado por la comunidad homosexual argentina, el CHA es una persona jurídica, y las personas jurídicas no tienen derechos humanos. O sea, ahí el CHA no podría haber ido como Argentina me viola los derechos humanos. Ahí podría haber ido, por ejemplo, Belén, en calidad de, no sé, homosexual, diciendo a mí no me reconocen los derechos porque no nos dejan litigar. Pero no el CHA, porque el CHA no es un ser humano, y los únicos que tienen derechos humanos son los seres humanos.
claro, en ese caso no tendría que haber ido como una asociación, sino que como una violación de derechos individuales. Si es que los hubiera habido, Martín, Ahí porque tenía que haberse presentado una persona. para que, Manuel, que le respondo a Martín. Ahí solamente una persona que integra la comunidad podría haber ido en el caso de que esa persona intentase individualmente sus derechos y la justicia no los hubiera reconocido. Es decir, si vos, por ejemplo, te quedás con el fallo de la Corte donde le rechazó la personería jurídica, y después yo voy como individuo, parte de la comunidad homosexual, y digo, Argentina me violó, yo no hubiera agotado las instancias internas, porque yo tendría que haber ido a todo el sistema judicial a pedir lo que estaba pidiendo el CHA, para que me lo reconozcan, y solo si la Corte, o sea, solo si los tribunales argentinos me hubieran rechazado a mí, individuo, humano, esos derechos que yo estaba intentando hacer valer, recién ahí tendría agotado los recursos internos como para ir a la sede internacional. Ajá, ok, entendí. ¿Está bien? Perfecto. Sí, gracias. No, de nada. Manuel, ¿querías hacer una intervención o quedó respondida? Se me cortó igual, sí quedó respondida, porque Buenísimo. decía que solamente para que vaya a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía que haberse presentado una persona. Exacto. Y esa persona tendría que haber recorrido las instancias judiciales argentinas, pero yo no me puedo hacer valer de lo que, claro, yo no me puedo hacer valer de lo que la Corte le dijo a una comunidad, porque la Corte falló en el caso concreto de la comunidad. O sea, los tribunales argentinos entendieron en ese caso concreto. No entendieron en el caso Belén Doncelli por tal cosa. Entonces, solo si yo no hubiera logrado, o sea, si yo hubiera intentado hacer valer mis derechos y no los hubiera logrado, podría haber llegado a la Corte Interamericana, después de todo un proceso y de tener plata, como les decía, para poder acceder a la instancia internacional. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros estamos viendo estos casos, ¿no?, que yo mencioné hoy, Cerámica San Lorenzo, Viñas y Frente, yo no les voy a preguntar en un parcial, ni voy a pretender que ustedes conozcan a futuro los hechos de Asociación Frente Vecinal que estaba pidiendo que le paguen para imprimir boletas, o de Cerámica San Lorenzo que estaba pretendiendo aplicar la ley antimonopolio, o de Viñas que estaba pretendiendo una indemnización contra el Ministerio de Justicia. No es que no sean importantes, sino que no es importante a los efectos de esta materia. El motivo por el que están incorporados en el programa es para que analicemos cómo la Corte adopta un rol institucional y establece que el acatamiento de sus precedentes tiene que ser tiene que ser seguido por los tribunales inferiores, y que esos tribunales inferiores pueden apartarse, pero para hacerlo tienen una carga argumentativa sumamente compleja, sumamente compleja. ¿Estamos acá? Sí, sí. Sí. Rosana, vos estás interviniendo en el chat. ¿Querés agregar algo? Hola, profe, no, le estaba explicando a una compañera que estaba preguntando por el chat. No, la verdad que no, o sea, me quedó claro cuál es la posición de la Corte en relación, y que o sea, si bien va cambiando sus argumentos en la medida que pasa el tiempo, nada, o sea, siempre está como, o sea, nunca los jueces inferiores, si bien lo hacen porque tienen criterios propios, nunca se pueden apartar de las decisiones de la Corte Suprema. Ni tampoco de los precedentes análogos que son los fallos. Exacto, los fallos de la propia Corte. Buenísimo, muy bien. Muy bien, a ver si ahí no se me corta. Bueno, en principio entonces, acá daríamos por cerrado lo que serían Viñas, Cerámica San Lorenzo, Frente Vecinal y todos los fallos correspondientes a la unidad de control de constitucionalidad. Como les decía, voy a cortar la grabación, así no queda